Ok. Gloria al Señor. El Señor es tan bueno. La verdad es que tengo el corazón rebosando de gozo. Para mí de verdad ha sido un honor y una bendición estar con ustedes. Yo fui ministrado ahorita cuando ustedes tenían el tiempo de bautismo. Y fue una gran bendición escuchar a los hermanos hablar de su fe de manera pública y de escuchar a la esposa del hermano Papote animándolo. Y ciertamente es una bendición estar entre los hermanos, porque uno siempre aprende. El Señor siempre tiene algo que decirnos. A veces de los hermanos que menos pensamos que Él nos quiere enseñar, Él los usa para animarnos y enseñarnos. Así que de verdad estoy agradecido. Bueno, aquí aparece mi cena. Hay unas hermanas que le estaba diciendo que yo como de todo. ¿Ustedes quieren ver? Estoy relajando. Bueno, de verdad, yo amo a esta comunidad. Veo tantas cosas lindas en ustedes y ustedes me motivan a darle gloria y gracias al Señor por personas como ustedes. Ustedes tienen unos líderes que son ejemplos a seguir. Y yo no puedo esperar para reunirme más con ellos para seguir aprendiendo, porque ellos definitivamente tienen más experiencia que uno y hay muchas cosas que uno puede aprender de sus experiencias y de sus vidas y sus ministerios. Y también quiero invitarlos a que nos vayan a bendecir allá con sus predicaciones, pero también con sus ejemplos. Para los que no pudieron estar con nosotros esta mañana y anoche, quiero hacer un pequeño resumen. Anoche nosotros estuvimos hablando sobre el Evangelio y nosotros dijimos que la palabra griega que se usa para evangelio es evangelion y literalmente significa noticias buenas, felices, alegres, que alegran el corazón del hombre y pone al hombre a saltar, a brincar, a adorar al Señor con gozo en su corazón. Y también nosotros hablamos de que cuando nos detenemos para analizar el mensaje del evangelio, realmente el evangelio es buenas noticias porque Dios es la causa. Dios es quien inicia nuestra salvación. Dios a través de su Hijo, a través de la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección corporal de Cristo Jesús, rescata y salva a viles pecadores como nosotros para que nosotros pudiéramos tener paz con Él, ser reconciliados y tener comunión con Él eternamente. Y ciertamente estas son buenas noticias. También vimos que Dios nos amó no cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, no cuando nosotros comenzamos a asistir a la iglesia, no cuando nosotros comenzamos a mostrar interés por las cosas religiosas, no cuando nosotros comenzamos a tratar de ser mejores personas. Él nos amó desde antes de la creación del universo. En inglés yo diría mind blowing. Es una cosa que no puedo captar, no puedo entender. Pero la verdad es que Él puso su afecto en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y su amor por nosotros debería producir en nosotros locura, pasión por Él.
Nosotros vimos esta mañana que el Señor no nos ve a nosotros como un grupo de obreros. Él no nos llama a nosotros a estar preocupados por las actividades, por las muchas cosas, sino que su primer llamado es: vengan a mí. Él nos eligió para que estuviésemos con Él. Él quiere que nosotros estemos en su presencia. Él quiere conocernos y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Él quiere que nosotros nos sentemos a sus pies para contemplar su hermosura, su gracia, su amor por nosotros, para que nosotros podamos escuchar su voz y al escuchar su voz, que nosotros podamos caminar en las obras que Él ya preparó para que nosotros camináramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Y hoy, ahora, esta noche, nosotros queremos ver la segunda razón por la cual Él nos llamó. La segunda razón por la cual Él nos llamó a estar con Él. Él nos llamó también para enviarnos. Y esa segunda parte es muy importante. Quiero invitarles a leer conmigo un versículo que se encuentra en Mateo 4. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice así: vengan, síganme, les dijo el Señor, y los haré pescadores de hombres. Realmente este versículo está muy conectado con el versículo que leímos esta mañana en Marcos 3, el versículo 14. Aquí está el Señor llamándonos para acompañarlo, para estar con Él, pero a la vez Él nos está diciendo algo. Él nos invita a estar con Él, pero el estar con Él implica prepararnos para luego enviarnos para pescar hombres, para transformarnos en pescadores de hombres. Vamos a orar. Padre, Señor, de verdad estamos asombrados por tu amor por nosotros. Padre, sabemos que estamos aquí en tu presencia, estamos aquí delante de ti solamente por tu gracia, no es por otra cosa, solamente por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, gracias de verdad te damos por tu gran amor para con nosotros. Señor, gracias porque tú también nos has llamado a aventurar contigo. Como un buen padre, tú quieres que nosotros estemos contigo, no solamente en la casa, pero cuando tú vas a pescar, cuando tú sales a aventurar. Gracias, Señor, por llamarnos. Señor, hoy, esta noche, te rogamos por medio de Cristo, danos una visión clara de cómo tú quieres vernos pescando hombres. Danos una visión clara de cómo tú nos ves a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a desarrollar un corazón misional, un corazón apasionado por tu gloria en la tierra, un corazón apasionado por la salvación de las almas. Señor, tú eres el único que puede poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Tú eres el único que puede convencer el corazón del hombre. Tú eres el único que puede hablarnos con autoridad y con claridad. Señor, te rogamos, ven y háblanos. Háblanos de tal forma que nosotros podamos ser transformados, Señor, para que nuestras vidas puedan redundar para tu gloria, tu honra, Señor, la expansión de tu reino y la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Ok, bueno, tú y yo, como les dije ayer, somos parte de la historia más gloriosa, más poderosa, más asombrosa
y más esperanzadora que jamás se haya escrito. Nosotros nos encantan las historias, pero realmente somos parte de la mejor historia de todas. Estamos hablando de la historia o de la narrativa bíblica. Ustedes saben que la historia de la Biblia es la historia del amor de un padre por sus hijos. Es la historia de un padre que persigue, que busca, que no se da por vencido, que siempre y constantemente está buscando a sus hijos rebeldes para rescatarlos, redimirlos y salvarlos. Es la historia que nos muestra la profundidad del amor de nuestro Padre Celestial por nosotros. Es la historia de un Dios santo que invita a pecadores a estar en su presencia. Es la historia de un Padre generoso y bueno que invita a los redimidos a caminar con Él. No solamente a quedarse ahí mirándolo, pero cuando Él va a hacer obras, Él nos invita a acompañarlo. Es la historia de un Dios todopoderoso, un Dios que realmente no necesita la fuerza de ningún hombre, ni la ayuda de ningún hombre, mas sin embargo nos ha invitado a ser sus colaboradores. Ahora bien, para tú poder saber dónde encajas en esta historia, es importante entender el llamado del Señor. Es importante entender la misión del Señor Jesucristo para nosotros. Ahora, antes de adentrarme en el sermón, quiero hacerles una pregunta. Si la transformación de la República Dominicana dependiera de ti, ¿cuál sería tu estrategia? O si la transformación del mundo entero dependiera de ti, ¿cuál sería tu estrategia? Y es una pregunta seria, no es retórica. Yo quisiera escuchar algunos comentarios, algunos feedback de ustedes. Vamos. Yo los conozco a ustedes hablan mucho. Así que yo espero escuchar retroalimentación de ustedes. ¿Cuál sería su estrategia? Bueno, como no, yo sé que ustedes no están hablando porque se dieron una... Exacto, ya están cansados. Bueno, tal vez algunos de ustedes pensarían en el dinero, ¿no? Conseguir mucho dinero para poder resolver todos los problemas del país o todos los problemas de la humanidad. Otros pensarían en levantar un partido político, un nuevo partido político, el Movimiento Azul o el Movimiento Rosado. Otros tal vez pensarían en reunirse con los hombres más influyentes del país o del mundo, los tigres que tienen la habilidad de influir en las decisiones. Otros de ustedes tal vez decidieran orar para que el Señor obre. Bueno, es muy importante estudiar el ministerio del Señor Jesucristo porque a través de la vida, la vida y el ministerio del Señor, nosotros tenemos tantas cosas que aprender. A mí me fascina ver cómo el Señor hizo las cosas. Al inicio del ministerio de Jesús, Él llamó a algunos hombres con un objetivo doble. Él siempre veía a los hombres como su materia prima. Entonces, Él se enfocó en un grupo reducido. Eligió a 12. Y en la mente, una mente muy estratégica, Él tenía un objetivo doble. Número 1, Él los llamó para que lo acompañaran. Y número 2, Él los llamó para que después de ser entrenados por Él,
para enviarlos a ellos a tocar vidas, a impartir esperanza, verdad, gracia y vida. Y eso fue lo que nosotros vimos esta mañana. Marcos 3:14 designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Después de elegir a sus discípulos, el Señor fue a una sinagoga acompañado de sus discípulos, y delante de todos los discípulos, delante de toda la gente que estaba en ese lugar, Él abrió el libro de Isaías y Él proclamó su enunciado político como el rey, el nuevo rey que entró en el escenario. Él tenía un enunciado político y Él tenía un enunciado de misión, y Él quería que sus discípulos entendieran claramente de qué se trataba su presencia aquí en la tierra. Y en Lucas 4, los versículos 18-19, Él dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo favorable del Señor. Ahora, para su audiencia, esta afirmación significaba muchas cosas, porque ellos sabían exactamente de qué Él estaba hablando. Él estaba hablando del Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Y al final, Él les dijo, esta promesa o esta profecía ya no es una profecía, porque el rey está en acción delante de sus ojos. Ok, es importante siempre hacernos la pregunta: ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Dios Padre tuvo que enviar a Jesucristo a vivir entre hombres sucios como nosotros, viles pecadores, malvados, rebeldes, engreídos? Bueno, Él vino porque ustedes conocen la historia, pero yo quiero hacer un punto. Porque después de la creación hubo rebelión. Nosotros, bajo la influencia de Satanás, decidimos rebelarnos contra nuestro Padre Celestial. Y decidimos darle la espalda a todas las bendiciones que Él tenía guardada para nosotros, todas las cosas buenas que Él tenía para nosotros. Y decidimos romper la relación íntima y esa relación tan hermosa que nosotros teníamos con Él. Y las consecuencias fueron desastrosas. Ya ustedes saben, relaciones rotas, muerte, incluso separación. Y Jesús tuvo que venir porque nadie podía resolver el problema de la humanidad, el problema del pecado, porque los hombres iban de mal en peor. Entonces ningún hombre, Abraham no lo pudo resolver, Moisés tampoco, los descendientes de Abraham tampoco, ningún hombre pudo resolver el problema. Entonces Jesús tuvo que venir para dar su vida, tomar nuestros pecados y darnos su justicia para perdonar nuestros pecados y redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas dice que nosotros ahora tenemos un espíritu, el Espíritu pone en nosotros el deseo de decirle Abba Padre. Nosotros ahora somos hijos, entonces podemos acercarnos delante del trono de gracia, conversando con el Padre Celestial, porque en Cristo Jesús nosotros fuimos reconciliados con Él. Entonces, con la llegada de Jesús, señores, algo tremendo pasó. Con la llegada de Jesús, el reino de Dios había llegado. El reino de Dios había llegado a la humanidad. Y realmente, donde hay reino, hay ciudadanos. Y los ciudadanos
y los embajadores del nuevo reino, del reino de Jesús, debían demostrar una nueva forma de vivir. Ellos debían vivir para expandir el reino de Dios ahora, no para sí mismo, sino para la gloria de su Dios redentor. Entonces ellos debían vivir como agentes de transformación, agentes de paz, como ministros de reconciliación y como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Ok, realmente esto cambia totalmente el asunto, porque es una paradoja. Nosotros tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, pero la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Como nuevas criaturas, independientemente del lugar donde nosotros vivimos o nacimos, en Cristo Jesús nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Por eso que tú y yo y los chinos, los japoneses, los africanos, en Cristo somos hermanos. Porque en Él nosotros estamos conectados. En Él somos un solo pueblo, una sola familia. Hay algo muy importante. Justo antes de irse, Jesús tenía algo muy importante que decirle a sus discípulos. Pero antes de, a mí me fascina ver cómo, esto es entre paréntesis, me fascina ver cómo en el Nuevo Testamento los autores fueron tan intencionales en usar títulos, adjetivos, para hacer énfasis en esa parte de nuestra nueva identidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, refiriéndose a los santos, a nosotros, usa la palabra ministros de reconciliación. En otras palabras, nosotros estamos aquí, es como si nosotros fuésemos puentes. Y hay una parte aquí y hay otra parte aquí. Y nosotros, nuestro rol es conectar las partes divididas. Pero el mismo apóstol Pablo nos llama embajadores del reino de los cielos. Ustedes conocen algunas cosas de los embajadores. Un embajador no tiene agenda propia. Un embajador no habla conforme a sus emociones. El embajador representa su país en un país extranjero. Y el embajador representa los intereses de su país. De hecho, yo no sé si ustedes lo sabían, y eso es muy interesante cómo el Señor usa las cosas. Un embajador, aún viviendo de manera legal en un país, sus hijos nunca pueden ser ciudadanos del país. ¿Acaso ustedes pueden ver lo que el Señor nos quiere comunicar? El embajador está viviendo de manera legal, pero puede tener 20 hijos, pero ninguno de sus hijos puede recibir la nacionalidad del país en el cual representa a su país de origen. Tremenda lección. El embajador habla de parte del presidente o del rey que representa. Cuando va a hablar, no puede decir, bueno, esta es mi opinión, bla, 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 y no. Habla de manera oficial representando a su país y representando la agenda de su presidente o de su rey. Es este mismo término que el apóstol Pablo usa para referirse a nosotros, que tú y yo somos los embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Y nuestro rol es literalmente, estamos aquí y estamos siempre buscando oportunidades para influir, para impactar, bueno, no sé cuántos de ustedes se acuerdan del embajador gay que nosotros teníamos. El embajador americano que estaba aquí en la República Dominicana. Ok, ese embajador literalmente fue puesto aquí en la República Dominicana para incidir en las decisiones dominicanas. Él tenía un presupuesto para pagar a nuestros legisladores para que ellos pudieran
poco a poco, con mucha sutileza, comprando las ideologías de los Estados Unidos, especialmente en cuanto al asunto LGTB. Él estaba aquí representando las ideologías de los Estados Unidos, y él tenía el respaldo del presidente Barack Obama, y él tenía el respaldo de todo el gobierno allá en Estados Unidos. Y él hizo un excelente trabajo representando a su gobierno en la República Dominicana. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra con la finalidad de sazonar, de leudar la masa. Jesús lo pone de esta manera. ¿Cómo definiré el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos se parece a una mujer que esconde cierta medida de levadura en X cantidad de masa, y al otro día la levadura leudó toda la masa. Influencia. También dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que toma la semilla más pequeña de todas y la sembró. Pasaron los días, no vio nada, semanas, no vio nada, pero algún día esa semillita brotó y creció y se convirtió en el árbol más grande del bosque. De hecho, se convirtió en la casa de los pájaros silvestres. Y todos vinieron para hacer nidos y para descansar en ese lugar. Pero volviendo al asunto de Jesús, justo antes de irse, después de su resurrección, antes de volver al Padre, Jesús decidió reunir a sus discípulos. Él decidió reunir a todos sus discípulos porque él tenía algo sumamente urgente que él quería compartir con ellos. Tenía algo muy importante que decirles a ellos. Y él les dijo las siguientes palabras, y aquí voy a parafrasear. Él les dijo: hijos míos, se me ha dado toda autoridad. Eso se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y expandan el reino de Dios hasta el fin de la tierra. Proclamen las buenas nuevas del perdón de Dios. Demuestren el amor de Dios a través de sus vidas, palabras y obras. Y hagan nuevos discípulos de todas las naciones. Esto hizo antes de regresar al Padre. ¿Y qué fue lo que ustedes creen que pasó después de que el Señor regresó al Padre y dejó a sus discípulos solos? Bueno, cuando nosotros seguimos leyendo en el Nuevo Testamento y leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que los discípulos tomaron muy en serio la gran comisión. Ellos no se reunieron en una habitación a celebrar el amor de Dios. Claro, ellos sí celebraron el amor de Dios, pero ellos tomaron muy en serio el llamado del Señor de ir. Fíjense de los verbos: vengan y luego vayan. Vengan para que luego puedan estar listos para ir. Entonces, ellos tomaron muy en serio. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor les dijo a sus discípulos: ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Sin deseo de ofender a ninguna iglesia, algunas iglesias creen que el Espíritu Santo es para brincar o hablar en lenguas en los cultos. Bueno, según Jesús, el Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros pudiéramos tener de nuevo poder para testificar que Él es el Señor. No solamente aquí en Santiago, en toda República Dominicana, en el Caribe, hasta los confines de la tierra. Ellos recibieron esta promesa del Señor y ellos se quedaron orando en el aposento alto. Y efectivamente, la palabra del Señor es fiel. En Hechos capítulo 2, el Espíritu descendió sobre ellos.
¿Y qué creen que ellos hicieron? Bueno, ellos sí hablaron en lenguas, pero no necesariamente en lenguas como nosotros interpretamos. Ellos recibieron una impartición del Espíritu Santo y un hombre podía abrir la boca. Pedro abrió su boca y al hablar en hebreo, todo el mundo podía entender en su propio idioma lo que ese hombre estaba diciendo. El Espíritu Santo le dio a Pedro una cosa sobrenatural, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Solamente abrió sus labios y comenzó a contarles a todos las maravillas del Señor Dios Padre a través de su Hijo Cristo Jesús. Y ustedes conocen el resultado: 3,000 hombres, solamente los hombres. Y cuando seguimos leyendo en los próximos capítulos, lo mismo, ellos siguieron proclamando el evangelio, siguieron proclamando, y luego 5,000 más y más, y el Señor seguía agregando a su iglesia las personas que tenían que ser salvos. El plan es reclamar territorios perdidos. El plan es expandir su reino aquí en nuestra ciudad, pero también en las naciones. Su plan, hermanos, es hacer discípulos. Miren, es tan importante esto. Yo no sé si tengo las palabras correctas para expresarme, pero la verdad es que cuando nosotros pensamos en lo caótico que está nuestro mundo, en todos los problemas que nosotros tenemos, aun cuando somos creyentes, muchas veces nosotros estamos esperando que un nuevo partido político se levante para cambiar el país. Nosotros pensamos que si un nuevo hombre, un político, un hombre poderoso, influyente, tenga para tomar las riendas de los asuntos del país, entonces todos los problemas, delincuencia, feminicidio, todos los problemas relacionados con el pecado del corazón del hombre, todos se van a desaparecer por arte de magia. La verdad es que no es así. Aún en los países más desarrollados, nosotros vemos los resultados del pecado. Entonces, si nosotros queremos ver transformación en nuestra ciudad, en el mundo, lo mejor que nosotros podemos hacer es proclamar el evangelio y discipular a las personas para que sean discípulos de Cristo Jesús. Jesús es el único que tiene la capacidad de transformar el corazón duro del hombre pecador. Ni la educación lo puede hacer. Entonces, hermanos, Él tiene un plan. Él no nos ha dejado sin un plan. El plan es literalmente expandir su reino para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. El plan es hacer discípulos para que más y más personas adoren a nuestro Rey y vean a Cristo como el Rey del universo. Y tengan en cuenta el alcance de la misión. El Señor dice: toda autoridad, todas las naciones, todo lo que les he mandado. Esta palabra, toda autoridad, Él nos está diciendo: yo tengo toda autoridad sobre el universo entero. Y por ende, yo les estoy enviando a todas las naciones. Y ustedes tienen que enseñarles a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que les he mandado. Y estoy con ustedes siempre. Aquí hay una promesa hermosa. Él no nos ha dejado solos. Él siempre está con nosotros en la aventura. Él está a nuestro lado. Él está siempre con nosotros. Y esta es una misión perpetua, hermano. Hermanos, es una misión destinada a extender su autoridad en todos los corazones, en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las tribus, en todos los lugares y en todo tiempo. Su objetivo no es nada menos que un reino mundial donde
cada rodilla se doble delante del Cristo y confiese que Cristo es el Señor. Eso es la misión del Señor. Ahora bien, el carácter urgente de esto, de este mandato, sacudió mi vida y le dio un giro totalmente diferente. Les voy a compartir algunas cosas para que ustedes puedan ver de una forma práctica lo que quiero comunicarles hoy. Yo realmente me convertí, el Señor abrió mis ojos en el 2007. Y en el 2007 yo estaba en el mundo empresarial, y en ese tiempo mis ojos fueron iluminados y por primera vez vi la maldad de mi corazón. Por primera vez entendí que yo era un pecador, merecedor del castigo del Señor, necesitado de su gracia, de su perdón y de su redención. Y yo no tenía ninguna formación teológica, no tenía ninguna formación religiosa, pero yo siempre he sido un lector. Me encanta leer, yo soy curioso en esto. Y me bauticé como 3 meses después de humillarme a los pies del Señor. Y después comencé a leer el Nuevo Testamento en particular. Y hermanos, leyendo el Nuevo Testamento, yo me topé con algunos textos que literalmente me sacudieron. Lucas 4 cambió mi vida. Mateo 28 me sacudió, porque cuando yo vi que el Señor tenía algo tan hermoso, tan glorioso en sus manos, y que el Señor me estaba invitando a ser parte de esto, cuando no soy merecedor, eso me volvió loco. Antes de ser creyente, mi plan, mi meta era llegar a ser VP en Verizon en este tiempo. Eso, yo veía a ese señor y yo decía, allá que quiero estar. En inglés, en los Estados Unidos, hay una cultura, climb the ladder. Uno quiere llegar ahí para ser importante y decir, yo soy el vicepresidente. No quiero ser gerente de operaciones, no quiero ser director de operaciones, allá que quiero ir. Bueno, cuando el Señor comenzó a trabajar en mí, el Señor comenzó a cambiar mis deseos también. Y de repente comencé a ver necesidad en mi comunidad, necesidades que yo no veía antes. Y de repente yo vi un grupo de hermanos que mi iglesia no estaba haciendo nada para alcanzar. Y yo decía, pero ¿por qué nosotros no evangelizamos a estos hermanos? Era un grupo de inmigrantes indocumentados y me dijeron, bueno, la idea es excelente, pero traerlos aquí afectaría a las personas que nosotros tenemos, las personas que están soportando, apoyando el ministerio. Y tal vez vamos a perder a esas personas. Nuevo creyente, criado en un lugar donde a mí me enseñaron a respetar la autoridad y las personas mayores, me quedé callado, pero cada vez que volví a leer, había algo que no sabía cómo explicarle a nadie, había una lucha interna. Y yo me senté una vez con mi esposa y yo le dije, yo no sé lo que me está pasando. Yo no puedo dormir, hay algo que me está consumiendo. Yo siento que nosotros necesitamos ir a esas personas y a compartir el evangelio con ellas. Y decidí sentarme con mi pastor en ese tiempo y yo le dije, mira, yo entiendo, pero nosotros vamos a comenzar a ir a esas personas como familia y vamos a compartir el evangelio. Bueno, hermanos, unos 7 a 8 meses después de ser creyente, 5 meses después de bautizarme, ya yo me encontré en esa aventura con el Señor. Lo poco que yo conocía, lo que yo aprendía, nosotros buscábamos familias que normalmente
nuestro contexto rechazaba, íbamos a esas familias, orábamos por ellas, tratábamos de conectarnos con ellas, les hacíamos preguntas para saber cuáles eran sus necesidades. Y nosotros nos dimos cuenta que ellos tenían un problema de identidad y los ayudábamos a encontrar su identidad en Cristo. Y como es una comunidad tan así, que realmente hay tantos problemas de idioma, problemas culturales, problemas históricos, y una comunidad apartada, rechazada a veces. Entonces, cuando ellos encontraron en nosotros unos brazos abiertos, en unos meses, nosotros lo que comenzamos con 2 familias se convirtió en un grupo de más de 100 personas. Y ya teníamos una iglesia, nuevos creyentes, no sabíamos qué hacer. Tuvimos que volver a donde el pastor y decirle, tenemos un problema. Ya el asunto es muy serio y complicado, porque en nuestra casa, cuando nos reunimos, tenemos más de 90 personas. No sabemos qué hacer con la gente, no tenemos espacio. Por favor, permítenos usar este lugar, aunque sea en un horario diferente al horario del culto. Y al final, por la gracia de Dios y la insistencia, tocar puertas, etcétera, nos permitieron usar el templo. Entonces, fue la primera iglesia que sembramos sin conocimiento, cometimos muchos errores. Ay, Dios mío. Pero, señores, el Señor es tan bueno, de verdad. A veces yo miro atrás, yo digo, Señor, a veces yo pienso que el Señor me ama más, es en serio. Porque que cuando yo veo mi corazón y veo todos los errores que he cometido, yo digo, Señor, yo no debería estar delante de la gente. Pero aún así el Señor bendice. El Señor bendice los actos que nosotros damos por fe en obediencia a su palabra siempre. Ustedes no me entendieron. El Señor siempre bendice los pequeños actos de fe que damos por obediencia a su palabra. En otras palabras, si el Señor nos manda a hacer discípulos, a proclamar el evangelio, aun cuando nosotros no somos expertos en teología, aun cuando nosotros no manejamos la Biblia de una forma excelente, el Señor, cuando ve nuestra obediencia, siempre va a bendecirla. Una de las historias que a mí siempre me ha impactado se encuentra en Marcos 5, creo. El Señor fue y tuvo un encuentro con un endemoniado peligroso que nadie podía controlar. Y como el Señor era el Señor solamente lo miró y le dijo, fuera. Puf. Y los demonios, espérese, y se fueron. Pero ¿qué pasa? Luego ese hombre le dijo al Señor algo interesante. Señor, yo quiero ser uno de tus seguidores, quiero seguirte. La respuesta a mí me impactó. El Señor le dijo, no, porque te tengo una misión. Ve, regresa a tu casa y cuénteles a los tuyos lo que el Señor hizo en tu vida. Y ese señor endemoniado que tuvo un solo encuentro con Jesús, que vio la gloria del Señor, fue impactado por el poder sobrenatural de Dios. Ese señor regresó a Decápolis, 10 ciudades, y se volvió loco porque literalmente proclamó las maravillas del Señor en las 10 ciudades. Y preparó el terreno para que cuando el Señor volviera, encontrara a hombres y mujeres ya preparados para recibir el mensaje del evangelio y entrar en el reino de Dios. Un solo encuentro. ¿Cuántos encuentros has tenido con el Señor? ¿Cuántos versículos bíblicos conoces? ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Qué más necesitas? El ciego tuvo un encuentro con el Señor le devolvió la vista o le dio la vista. Y él, con esta pequeña experiencia, pudo testificar. Una sola cosa sé, no soy teólogo ni soy pastor,
pero yo fui ciego, ahora veo. Ve, hablen con él. Hey, eso es simple. Es hablar acerca de las maravillas del Señor en nuestras vidas. Y luego, después de esto, el Señor nos llamó a plantar otra iglesia. Nosotros pasamos el bastón a 3 líderes y el Señor nos llamó a plantar una iglesia que fuera como un puente para conectar a las personas, porque nosotros veíamos la necesidad. Pero no solamente veíamos la necesidad, nosotros entendíamos que el corazón de Dios es para todas las naciones, es para todos los grupos, todos los pueblos. Entonces comenzamos, fue muy difícil, pero por la gracia del Señor, esto ya es una obra de gracia que ha dado luz a 7 otras iglesias. Entonces, el punto es, no quiero detenerme a hablar demasiado de lo que nosotros hemos visto. Yo solamente menciono estas cosas para que ustedes puedan ver cómo Dios puede usar a personas no preparadas, personas que no son tan inteligentes, personas que no son tan wow, personas simples, personas como ustedes, para hacer cosas maravillosas, extraordinarias, para tocar vidas. Ahora, nuestra iglesia está sirviendo a unas 10 nacionalidades más o menos, y estamos en 6 comunidades, 6 ciudades, incluyendo a Haití. Y cuando nosotros comenzamos en la comunidad de Pontezuela, una de las cosas que vimos una comunidad, falta de identidad, falta de educación, falta de recursos y falta de relaciones. Y nosotros pensamos, bueno, se supone que Cristo en la iglesia es la esperanza del mundo, ¿no? Cristo en nosotros es la esperanza de este mundo. No es el PLD, no es ningún partido político, no es ningún hombre en particular, sino Cristo en su iglesia, Cristo a través de nosotros es la esperanza de la República Dominicana, es la esperanza del mundo. Cuando nosotros entramos en esa comunidad y esta verdad nos dio así y decidimos, bueno, si Cristo es la esperanza del mundo, es la esperanza de Pontezuela, ¿qué podemos hacer? Señores, es un grupo de arrancado. Nosotros éramos un grupo de muchachos sin recursos, pero con un corazón que literalmente, no perfecto, ojo, todavía a mí me falta mucho, pero con corazones deseosos de ver a Dios glorificado en las vidas. Y nosotros comenzamos a relacionarnos con la gente, a sentarnos, meternos en las casas, beber café, beber jugo. Yo no sé cómo nosotros no nos hemos enfermado. ¿Cómo es? Sí, porque esa gente usaban agua pero uno oraba, Señor, bendice el jugo. Porque no había otra forma. Entonces, pero el Señor fue bendiciendo nuestros pequeños actos de fe en obediencia a su palabra. Y cuando nosotros comenzamos a preguntarle a la persona, si ustedes pudieran tener a Dios delante de ustedes, exacto, gracias. Ellos comenzaron a decirnos, era una comunidad sin calle asfaltada, sin energía eléctrica, sin agua potable, sin una escuelita, sin iglesia, y ellos nos pidieron todas esas cosas. Nosotros pensamos, bueno, nos metimos en un tremendo lío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, cada vez que nos sentábamos para orar y cada vez que nosotros leíamos estos textos que les mencioné, nos sentíamos retados por el Espíritu Santo. Y sentíamos que el Señor nos estaba diciendo, no es con su fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros decidimos, ¿qué tenemos en nuestras manos?
¿ok? Tenemos personas que pueden dar sala de tarea, tenemos personas que pueden ser maestros, tenemos personas que pueden dedicar mucho tiempo para orar, estar en la comunidad, hacer caminata de oración y comenzamos. Aquí tengo a un muchacho. Manu, ponte de pie, por favor. Manu es un joven que conocí en una clase, yo le di clase de inglés, y un día invité a este muchacho. Oye, yo fui loco y él fue más loco. Yo le dije, mira, yo estoy haciendo algo, nosotros tenemos un trabajo maravilloso que nosotros estamos haciendo en una comunidad. Yo quiero invitarte. Y me dijo, ¿de qué se trata? Yo le dije, bueno, tú tienes que ir y ver primero. Y al otro día el loco, llegó allá. Y yo, ay. Señores, un lodazar. El pobre caminó con nosotros, comenzó a orar, comenzó a conocer gente. Y nosotros nos comenzamos a reunir a los muchachos, comenzamos a desarrollar una pequeña escuela en una casita de madera cayéndose. En ese lugar la iglesia Comunidad Multicultural realmente comenzó sus primeros días y nosotros comenzamos a tener cultos en la comunidad, a servir a la comunidad. Y seguíamos dando pequeños pasos de fe en obediencia a su palabra, ir y hacer discípulos de las naciones. Y luego decidimos, vamos a construir. El Señor puso eso en el corazón de nosotros. Vamos a construir un centro comunitario. No tenemos ni un peso. Pero cuando el Señor llama, Él sabe porque Él pone las cosas en el corazón. Y nosotros decidimos, vamos a creerle al Señor porque para Él nada es imposible. Bueno, actualmente el centro está sirviendo a un total de 100 niños, alimentándolos todos los días y discipulando a todos esos niños. El centro literalmente se ha convertido en una plataforma para la iglesia a servir, involucrarse en el servicio, pero también una tremenda oportunidad para nosotros conectarnos con personas, a servir a familias que incluso algunas familias ni siquiera son creyentes, pero también discipular a una generación que literalmente, si la iglesia no se mete en esos lugares, esos muchachos van a salir delincuentes, ladrones, atracadores, las chicas prostitutas. Y todas estas cosas realmente la hemos hecho en el poder del Espíritu Santo, pero es por el carácter urgente y magnífico del mandato del Señor, de ir en su nombre, para que los que no tienen un conocimiento de Él puedan llegar al conocimiento que da vida. Nosotros como iglesia y como creyentes estamos convencidos de que Dios nos ha colocado en nuestra ciudad, en esta ciudad, la ciudad corazón, para un momento como este. Y yo quiero decirles algo, yo también, porque nuestra iglesia es una gotica de agua en el océano de los creyentes. Y yo estoy confiado y convencido de que Dios también los ha colocado a ustedes en esta ciudad para estos tiempos. Y Dios quiere usarlos a ustedes para su gloria y la expansión de su reino en estos tiempos. Nosotros somos sus embajadores, comisionados y enviados para proclamar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Hay tantas personas en cautiverio, tantas personas con las manos atadas por la pobreza, por las injusticias, por el pecado, por los vicios, por el enemigo de nuestras almas. ¿Qué estamos haciendo para darles libertad? También nos ha enviado para dar vista a los ciegos y para hacer discípulos de todas las naciones. ¿Dónde encajas tú en esta gran narrativa o esta gran historia o en esta gran misión? Hermanos, hablamos ahorita del libro de los Hechos, de las cosas maravillosas que nosotros encontramos en el libro, pero quiero decirles algo. Hechos es excelente libro y las historias que encontramos en ese libro son
importantísimas y están para animarnos. Pero 2000 años después, tú y yo somos los hijos de Dios en este tiempo, en el siglo XXI. Nosotros somos los hijos de Dios en esta generación y nosotros somos sus embajadores, somos su iglesia para llevar las buenas nuevas a todos los rincones de nuestra ciudad y de nuestro mundo, para llevar a cabo el maravilloso plan de rescatar a aquellos que están encarcelados, de hacer discípulos de las naciones. Una de las cosas que me maravilla realmente, que me asombra, perdón, es que Dios dio poder a personas simples, comunes y corrientes como nosotros. Y Él nos dio poder para llevar a cabo un plan extraordinario. Hechos 1:8 lo pone claro. Y ustedes recibirán el Espíritu Santo. Y al recibirlo van a recibir poder. Y Él predijo nuestro éxito. Él no solamente les dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir poder. No. Él predijo nuestro éxito porque Él dijo, y ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén realmente representa a nuestros familiares, nuestros vecinos, las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, los compañeros de trabajo, los colegas, etcétera. Hey, Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás ahora. Tu empleo es un campo misionero. Señores, yo de verdad, yo estoy en el colegio. Yo acepté la invitación de unirme al colegio. Ustedes saben por qué. Ni siquiera es por el dinero. Ahora, no soy un hombre rico, millonario. Yo necesito dinero como ustedes. Pero yo estoy allá porque veo esto como una oportunidad de tocar vidas, de impactar a otros, de testificar a Jesús, de ser un ejemplo para los jóvenes. Entonces, ¿qué tú estás haciendo en tu círculo de influencia? ¿Cómo tú estás testificando acerca de Jesús cuando tú estás con tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Tienes miedo de hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿O eres tan atrevido como el ciego o el endemoniado? Judea realmente se refiere al área que rodea a tu hogar. Por ejemplo, todo el vecindario es tu Judea y debería ser intencional también en ir. Un día, mi esposa y yo, después de estar hablando sobre la evangelización, nosotros nos sentamos para analizarnos. Decíamos, bueno, nosotros hablamos mucho de esto, pero ¿estamos viviendo esto de verdad? Y decidimos hacer como un mapa de nuestras calles y comenzamos a colocar las casas. Señores, para vergüenza nuestra, solamente conocíamos 3 familias. Los nombres. Estábamos predicando sobre esto, pero en la práctica no lo estábamos viviendo. Y ustedes saben lo que decidimos hacer. Decidimos tomar la iniciativa y ser proactivo. Ok, aquí hay una casa, nunca hemos estado ahí. Vamos a visitar a esta gente. Y vamos a tocar a sus puertas y vamos a introducirnos y vamos nosotros a invitarlos. Y ellos no tienen que preocuparse por nada. Y todavía me acuerdo la primera vez que yo conocí a un señor, un entrenador de pelota, un animal así, más grande que yo. Sí, una bestia de hombre. Y nosotros fuimos a su casa, a su apartamento y tocamos. Y ese hombre abrió la puerta. Me dijo, nosotros nos conocemos. Y yo, no, vecino, nosotros vivimos allá. Y realmente nosotros nos dimos cuenta que no estamos haciendo ningún esfuerzo para conocer a nuestros vecinos. Y queríamos saber si ustedes tienen tiempo
el próximo fin de semana para cenar con nosotros. Nosotros los estamos invitando a usted y a su esposa. Ese hombre hizo así. Me dijo, excúsame. Me dijo, no. Me dijo, perdón. Y yo, sí, es una invitación. Ustedes no tienen que traer nada, no tienen que preocuparse por nada. Solamente queremos que ustedes vayan. Si ustedes quieren, nosotros podemos traer la comida aquí y comemos. Exacto. Y le dijimos, la idea es conocerles a ustedes y saber cómo podemos servirles. Ese grandulón me miró y tenía lágrimas en los ojos. Ey, eso es fuerte. Un hombre más grande que yo, eso no es común. Así, yo tenía que mirarlo así y así. Y tenía lágrimas. Y me dijo, wow, qué raro. A mí ningún vecino me había invitado así a comer en su casa. Entonces, el Señor nos ha llamado a testificar a las personas a nuestro alrededor. Y Samaria se refiere a la región vecina. Realmente ya estamos hablando de relaciones interculturales, multiculturales. Estamos hablando de hablar con personas que vienen de trasfondos culturales diferentes, personas que vienen de otras nacionalidades, que son de otras nacionalidades, etcétera. Y finalmente, el Señor nos manda hasta los confines de la tierra. Él nos manda a llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas partes del mundo. Y hermanos, mi mensaje para ustedes es que ustedes son embajadores del reino de los cielos y agentes de transformación. Son colaboradores de Dios en su plan redentor, en su plan de expandir su reino en la tierra. Observándoles a ustedes me van a disculpar. Yo soy su hermano y en amor puedo decirles lo que siento. Yo creo que ustedes deberían ser un ejemplo para casi todas las iglesias en Santiago en cuanto al asunto relacional. Pero esa misma fortaleza tiene el potencial en convertirse en una debilidad cuando se trata de mirar más allá de las cuatro paredes. Esa familiaridad, ese sentimiento de estar con hermanos queridos, con personas que amamos, personas que conocemos por muchos años, es una fortaleza, es una bendición. Pero ojo, esa misma fortaleza literalmente se puede convertir en un impedimento para que ustedes puedan comenzar a ver más allá, a salir de las cuatro paredes y a tocar vidas, a servir a aquellos que necesitan ser tocados, aquellos que necesitan conocer al Señor. Ahora, ustedes son llamados para ser ministros de reconciliación, para reconciliar hombres con Dios, reconciliar hombres con hombres. Nosotros vivimos en una ciudad donde hay muchos inmigrantes. En el parque frente a mi casa, hace como un mes, había una actividad venezolana. Señores, no estoy exagerando. Era un bazar y había más de 200 personas. Eran venezolanos, todos. ¿Qué nos dice esto? El campo misionero está así. Y eso es glorioso. Nosotros no tenemos que tener miedo. Ahora, yo sé cómo se sienten algunas personas, la preocupación, y yo entiendo que hay preocupaciones serias por el asunto de la migración haitiana, cubana, venezolana, etcétera. Pero recuérdense, por encima de nuestra dominicanidad, nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y si Dios está trayendo personas y las está poniendo delante de nosotros, nosotros ni siquiera tenemos que salir a Venezuela para tener herencia en Venezuela, herencia espiritual.
para invertir en venezolanos. Nosotros no necesitamos ir a Haití. Aquí tenemos a muchos haitianos. Nosotros no necesitamos ir a otros países. Aquí hay muchos. En una de nuestras oraciones, en nuestra escuela de discipulado, estábamos orando por las misiones, orando por el corazón de Dios, por las naciones, y le decíamos al Señor: pon en nosotros los sueños que tú estás soñando para la República Dominicana y las naciones. La visión que tú tienes que nadie quiere recibir. Nosotros queremos tenerla, queremos tener tus sueños. Y el Señor pone en nosotros, y alguien habla de Guinea Ecuatorial. Yo nunca había escuchado hablar de Guinea Ecuatorial. Y nosotros escribimos la palabra y luego decidimos buscar en Google y encontramos Guinea Ecuatorial, el único país africano que habla español. ¿Ustedes lo sabían? Sí. Morenos más, morenos azules, pero hablando con la Z. Literal. Mi corazón, son españoles negros. Y nosotros tenemos entre nosotros. Ahora, el Señor nos dio una visión y nosotros comenzamos a buscar dónde están. Queremos encontrarlos. Y un día tuvimos un encuentro con Obama. No es el presidente de los Estados Unidos. Pero tiene que ser un familiar, porque Obama tiene, Obama. Y Obama actualmente es una tremenda bendición para nuestra iglesia. Él es uno de esos jóvenes. Nosotros tenemos a unos jóvenes que son como pastores de la calle. Y él lidera el ministerio de deporte de la iglesia. Y este hombre está usando el fútbol, su pasión, y el discipulado, su otra pasión, para conectar a jóvenes que no conocen a Cristo con el plan de salvación, con el amor de Dios y con la iglesia. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Hermanos, el Señor está llamando. Ahora, pueden decidir retirarse a su zona de confort. Ustedes pueden decidir, a mí me encanta este ambiente. ¿Para qué molestarnos? Vamos a quedarnos aquí. Estos hermanos son tan buenos, son tan lindos. Nosotros no queremos molestarnos. Ustedes pueden decidir hacer esto y mantenerse al margen como espectadores del poder de Dios en acción en este siglo, en el siglo XXI. O pueden verse como seguidores de Cristo y colaboradores de su obra en estos tiempos. Yo quiero que ustedes realmente, de verdad, yo quiero que ustedes piensen en esto. El Señor nos ha llamado a proclamar buenas nuevas a los pobres, a sanar los corazones rotos, a liberar a los cautivos y oprimidos, dar vista a los ciegos y hacer discípulos de las naciones. A veces cuando veo creyentes que no están haciendo discípulos, yo pienso en un barco que está en el puerto, estático. Ustedes captaron mi idea. Un barco puede estar a salvo en el puerto, pero eso no es su objetivo. Los barcos existen para navegar, no para quedarse en el puerto. Y ustedes fueron salvados por gracia para que ustedes vayan a aquellos que están lejos del Señor, para que puedan conocer su gracia a través de ustedes. Quiero terminar con una historia. Una vez el ángel Gabriel se acercó a Jesús. Escúcheme bien, por favor. El ángel Gabriel se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, debes haber sufrido terriblemente por los hombres allá abajo. Jesús lo miró. Ellos son buenos amigos. ¿Ustedes lo sabían?
Sí. Jesús lo miró y le dijo, lo hice. Y continuó Gabriel, ¿saben todo acerca de cómo los amaste y lo que hiciste por ellos? Oh, no, le contestó el Señor, todavía no. En este momento solo un puñado de personas en Palestina lo saben. Gabriel estaba perplejo. Conociendo la naturaleza humana, Gabriel se preocupó y Gabriel le dijo, entonces, ¿qué has hecho? Para que todos sepan acerca de tu amor por ellos y acerca de tu plan redentor. Jesús lo volvió a mirar. Jesús le dijo, le pedí a Pedro, a Santiago, Juan y algunos otros amigos míos que le contaran a otras personas sobre mí. Aquellos a quienes se les diga, a su vez contarán a otras personas sobre mí, y mi historia se extenderá a los confines del mundo. Gabriel, escéptico y perplejo, dijo, sí, pero ¿y si Pedro, Santiago y Juan se cansan? ¿Y si las personas que los siguen olvidan? ¿Y si en el siglo XXI la gente simplemente no les cuenta a otros sobre ti? ¿Qué va a pasar? ¿No has hecho otros planes? Por si acaso. Jesús hizo una pausa, lo miró y respondió con firmeza, no he hecho ningún otro plan, porque cuento con ellos, porque ellos tienen mi palabra y mi espíritu. Hermanos, el punto es, el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta con nosotros. Nosotros vivimos en una ciudad con un aproximado de 2 millones y pico de personas tal vez. Ahora, ¿ustedes sabían que menos del 17% de la población de nuestra ciudad y del país realmente conocen al Señor? Nosotros cantamos acerca del amor de Dios. Nosotros celebramos su gracia, pero es muy egoísta si yo tengo una enfermedad mortal y alguien me jala y alguien me llama y me lleva a un lugar y me enseña la cura de la enfermedad. Y hay muchos paquetes, muchas pastillas, y solamente tengo que tomar una pastilla y yo sé que mi problema ya está resuelto. Pero mi esposa está enferma, mis hijas están enfermas, mis primos, mis tíos, mis tías, mis vecinos y mis compañeros de clase, mis colegas, y todos en el pueblo tienen la misma enfermedad. Ahora, si yo me quedo en esa habitación, contento, brincando, gozoso, dándole gracia y gloria al Señor, con la solución del problema de todos, ¿qué dirían de mí? ¿Qué dirían de mí, por favor? Egoísta. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros cantamos, celebramos, nos regocijamos, pero realmente somos egoístas. La actitud correcta es tomar la pastilla, dar gracias a Dios, glorificar al Señor, tomar muchas otras pastillas. En el camino seguimos dando gloria y gracia a Dios, pero vamos a casa, le damos una pastilla a la esposa, a las hijas, llamamos a los vecinos y les decimos, hemos encontrado la cura. Nosotros tenemos la solución al problema que nosotros tenemos. Vengan ahora, síganme. Y llevarles a ellos al lugar donde está la solución. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este es el llamado. Vengan, síganme y yo les haré pescadores de hombres. El Señor nos ha llamado a ser los embajadores. Nosotros vivimos en un mundo lleno de sufrimientos,
lleno de injusticias, lleno de maldad, lleno de tinieblas. Y si confesamos que tenemos la luz, si decimos que somos la luz y la sal del mundo, si decimos que somos la levadura para leudar la masa, ¿qué hacemos escondiendo la luz? ¿Qué hacemos escondiendo la sal? ¿Qué hacemos escondiendo la levadura? ¿Por qué no las usamos como nosotros debemos usarlas? Para la gloria del Señor. Nosotros vamos a las naciones, hacemos discípulos, proclamamos las virtudes del Señor, declaramos sus obras maravillosas. Ustedes saben por qué. Es para la gloria de su nombre. Es para la expansión de su reino y la exaltación de su Hijo Cristo Jesús. Les animo, hermanos, a examinar su caminar en cuanto a la obediencia al llamado del Señor de ir y hacer discípulos. Vamos a orar. Padre, la verdad es que es increíble que tú nos has llamado a ser colaboradores tuyos, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso, que tú no nos necesitas realmente, pero aún así te ha placido invitarnos. Señor, tú nos has llamado a ser ministros de reconciliación y embajadores de tu reino. Señor, ayúdanos a vernos como embajadores y ayúdanos como embajadores a ser efectivos. Que tu reino sea una realidad de nuestras vidas primero y que haya una pasión en nosotros de proclamar tus virtudes, un deseo de ver a las personas que están lejos de ti humillarse en tu presencia y tener una relación íntima contigo. Padre, perdónanos nuestra indiferencia, perdónanos nuestro egoísmo, perdónanos, Señor, nuestra falta de amor, nuestra falta de amor por el prójimo. Señor, y pon en nosotros un corazón lleno de amor por ti, pero también un corazón lleno de amor por las personas. Que nuestro amor por las personas nos muevan a querer compartir el evangelio con ellas y a querer discipularlas para que puedan crecer en su caminar contigo y puedan conocerte y vivir para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por esa cultura de relación que tiene esta familia preciosa, pero también dales una cultura misional, una mente enfocada en tu plan redentor, en tu misión de hacer discípulos de las naciones, para que puedan comenzar a ver a las personas en la ciudad, a los inmigrantes y a los que son de aquí también, para poder alcanzarlas para la gloria de tu nombre. Señor, es por tu gracia, así que ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.